naturaleza, como decimos, el hombre con el bacalao a cuesta. El viejo hombre está detrás de nosotros, como decir, por decirlo, pero dentro de nosotros. Y es una confrontación que tenemos del espíritu con la vieja naturaleza, porque el hombre viejo quiere volver a las cosas que son, ¿cómo se dice?, pasajeras y placenteras, pero que lo que nos llevan a la perdición. Las cosas del espíritu es lo que nos pueden acercar más a la presencia de Dios. Y para eso debemos separarnos y dedicarnos a ser buenos cristianos y mejores seres humanos para que nuestra familia, nuestros amigos y todos los que están y nuestros compañeros puedan ver la diferencia de que sí hay un Dios que ha hecho posible lo imposible. Porque si yo te diría, llego, oye, qué raro, yo aquí un domingo en la mañana o un viernes en la noche, en vez de estar saliendo por... Eso no me hace falta. Y yo digo, como le dije al principio, a veces soy un poco perezoso, pero yo sé que tengo que agradar a Dios. Y para agradar a Dios hay que restringirnos, someternos a nosotros mismos, o reprimirnos de hacer las cosas que a lo mejor no le van a agradar a nuestro Señor. Porque tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios, no las cosas que le agradan a los hombres. Porque a mis compañeros les gusta que yo vaya con ellos todos los jueves que salgamos para los bares. Yo no puedo participar de eso. Yo sí, pero en la oficina le hablo. Cuando vamos a comer, sí, vamos a almorzar y comemos. Y después que se habla la comida, digo, yo lo dejo a ustedes en esto porque ustedes saben que esto no es lo mío y esto no aprovecha. Te lo digo así claramente. Mañana tú vas a tener un dolor de cabeza y vas a sentir el mismo deseo de seguir saliendo otra vez a tomar o a bailar, porque no nos vas a llenar. Lo único que puede llenar ese vacío que existe en el hombre después que se apartó y que se perdió en el Edén, que nos separamos de Dios, es solamente Jesucristo. Cuando nosotros le abrimos nuestros corazones y nos sometemos y nos humillamos a Él. Y como le digo, a veces uno humanamente no es fácil el pedir perdón o aceptar que está equivocado, pero en los caminos de Dios tenemos que hacer eso, porque tenemos que mostrar que somos nuevas criaturas. Y si somos criaturas de Cristo, tenemos que tratar de andar en las pisadas de Jesucristo, porque Él fue inmolado, fue crucificado, pero fue limpio, sin cero, ¿cómo dice? Cero pecado. Tenemos que tratar que sea nuestra meta el vivir una vida que pueda agradar a Dios 100%. Y aunque el enemigo, porque sí, y que nos dé Dios, pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, porque a veces creemos que el hermano, la esposa, el amigo, cuando tenemos diferencias, creemos que es la persona, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para que canalicemos y entendamos que nuestra lucha no es contra cuerpo ni sangre, sino contra huestes celestiales, espirituales malignas, ¿te ves? Porque a veces nos enfocamos y creemos que es la hermana porque tenemos alguna diferencia y viene la diferencia, pero no podemos, hermanos, llevar resentimiento en nuestro corazón. Tenemos que amarnos y soportarnos los unos a los otros. Para comenzar este servicio vamos a ponernos de pie para presentarle lo que se va a hacer a nuestro Señor en este día. Buen Dios y Padre amado que estás en los cielos, mi Dios, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, para pedirte primeramente, Señor, para pedirte perdón, Señor, por mis pecados y nuestros pecados, Señor. Pedirte, Señor, que en tu infinita misericordia que tú nos perdones, Señor, porque te fallamos, Padre, de pensamiento, de juicio y de acción, mi Dios. Perdónanos, Señor, ayúdanos a ser mejores creyentes, Señor, a ser íntegro delante de tus ojos, mi Dios, a amarte, a buscar tu presencia a cada momento, Señor, a pedirte cada día más que nos dé la fortaleza, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros, Señor, y que de las 24 horas, mi Padre, que tiene este día, que tratemos de darte lo más y lo más posible a ti, para que nuestro espíritu pueda fortalecerse, Señor, y nos acostumbremos, Señor, a buscar tu rostro y aprender a depender, que aprendamos a depender de ti, mi Dios. Padre, te damos las gracias porque tú a usted le has placido y nos has permitido que podamos estar en esta mañana en tu casa, mi Dios, para darte toda la honra y toda la gloria, mi Dios, para darte la gracia, Señor, para darte la pleitesía, Señor, para agradecerte, Señor, tu fidelidad, porque tu fidelidad es tan buena y tan grande que te fallamos y tú permaneces fiel, mi Dios. Tú no te mueves de ahí, Señor,
aunque nosotros te fallamos, Padre. Gracias por ese amor, por esa misericordia, Señor. Mira todo lo que vamos a hacer en este día, Señor. Que sea usted tomando control de todo lo que hagamos en esta mañana, para tu honra y para tu gloria, que tú lo recibas, mi Dios, con olor fragante, Padre. Usa las manos, Señor, de los músicos, Señor, que tú uses también las gargantas de las hermanas que van al arte, la alabanza en este día, y que sea usted usando y poniendo el querer en cada uno de nuestros hermanos que están aquí, que sienta en su corazón que sí debemos darte. Lo único que tú recibes de nosotros es nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras humillaciones, nuestras lágrimas, Señor. Que tú oigas nuestro clamor, Padre. Que que tu oído lo tenga siempre atento a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a fortalecernos los unos a los otros, a orar por cada uno de nuestros hermanos y no a querer separarnos, a traer discordia, sino amarnos como tú mandas, que nos amemos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a servirte siempre en todo lo que hagamos y ponerte primero, que seas tú lo primero en nuestras vidas, Señor, y que tu presencia siempre esté delante de nosotros, porque sin tu presencia no vamos a alcanzar nada, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre buscar cada día más y más de ti, a servirte, Padre, como tú quieres que te sirvamos al 100%, mi Dios. Bendice la persona, mi Dios, que va a tener la lectura en esta mañana. Que sea usted hablándonos a través de esa persona, a través de tu palabra, Señor. Que usted la use para que podamos recibirla y que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, mi Dios. También que sea usted bendiciendo a la persona que va a orar por los diezmos y las ofrendas, mi Dios. De la misma manera te pido, Señor, que sea usted que use la persona que va a tener la responsabilidad en este día de traer tu santa palabra para recibir el manjar, Señor, para que poder recibir y edificarnos, para que no salgamos igual que como entramos, Señor. Y si una alma ha venido con la vacía que te necesita a ti, que pueda encontrarte en este día a través de tu palabra, Señor. Oh, mi Dios, desciende en esta mañana, que tu espíritu se pasea alrededor de nosotros. No te invitamos porque yo sé que tú estás aquí, Padre mío. Ayúdanos a aprender a someternos más cada día a ti, Padre. A hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Porque tu voluntad es lo único que nos permitirá alcanzar la corona de la vida, Señor. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Mira a los hermanos que están de camino, Señor. Agiliza sus pasos y guárdalos para que puedan llegar a tu casa, Señor. Oh, mi Dios, de la misma manera te presento esta nación, Padre, y otras naciones del mundo. Que sea usted, Señor, teniendo misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia del presidente y de los líderes que están corriendo esta nación. Úsalo, Señor, y dale sabiduría a lo alto y dale temor para que puedan gobernar y puedan agradarte a ti, en que no lo están haciendo, Señor. Bendice al pueblo de Israel, guarda a tu nación, Señor, tu pueblo escogido. Cuídalo y bendícelo, Señor. Te lo pedimos para estos favores en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo que espera a Cristo dice, y en esta misma comunión, hermano, vamos a pedirle a nuestra hermana Alexa Pichardo, quien tiene la responsabilidad de traer la lectura en esta mañana. Que Dios bendiga a nuestra hermana Alexa, hermano, y que su alabanza no cese ni dependa del que está aquí delante. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Si pueden abrir sus Biblias en Romanos 12. Romanos 12, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Vamos a estar leyendo del 1 al 10. Cuando lo tengan pueden decir gloria a Dios. Romanos 12. Cuando lo tengan pueden decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que Dios bendiga a nuestra hermana Alexa y que Dios bendiga, hermano, y que seamos hacedores de esa palabra tan fuerte que nos habla y nos confronta, porque estamos llamados, como dice, a amarnos los unos a los otros. Van a haber momentos en el proceso de que estemos en la misma congregación, en que a veces por tropiezos que puede poner el enemigo entre un hermano y el otro, o que existen algunas diferencias. No estamos llamados a pelearnos, como dice, a tener diferencias, sino a amarnos, a llevarnos y a orar los unos por los otros. Igualmente, orar, como dice, por nuestros pastores, para que sea Dios que los siga dando la fortaleza, dándole la sabiduría y el entendimiento para poder llevar su redil a tener, como dice, a pasto fresco y agua fresca, porque no es fácil, es un trabajo. Yo no estoy en lo otro, como dice, Dios quiere que, como dice su palabra, lo que hemos sido llamados, que lo hagamos con excelencia. Entonces, no es fácil bregar con tantas personas que venimos de diferentes, yo no sé, backgrounds, en español, de diferentes culturas, diferentes niveles educacionales, que se le hace, no es que se le hace tan fácil al pastor y a los pastores guiar un pueblo donde todo el mundo quiere a lo mejor hablar, todo el mundo quiere hablar, porque a veces no creemos en nuestra propia prudencia que estamos correctos y queremos hablar de diferente, pero tenemos que pedir en unión, unirnos, y para poder sobrellevar y alcanzar la meta, que este proceso que estamos viviendo en esta tierra es de poder alcanzar la vida eterna, y juntos, fortalecidos, podemos lograrlo, dando y orando por nuestros pastores y por cada uno de los que estamos aquí, para que Dios sea y tome el control y sea, nos siga ayudando y fortaleciendo. No lo voy a cansar más con nosotros, las hermanas del coro local, que van a tener las alabanzas para el devocional. Que Dios bendiga a las hermanas del coro local, que Dios las bendiga más. Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más, aleluya. ¿Cuánto han venido a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Aleluya. Si has venido a adorar, levanta tus manos, aleluya. Conéctate con el Espíritu Santo en esta mañana. Oh, yo te invito a que adores el nombre del Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Mi alma te adora, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en armonía, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fiel, aleluya. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu grandeza y tu poder, Señor.
a darte toda la gloria a ti, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. No importa, Señor, cuántas veces nos han fallado, Padre. Tú estás siempre ahí, Señor. No importa que nos hayan dejado solos, Señor. Yo te seguiré adorando, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás, Señor, en medio de mi proceso. Tú estás conmigo, Señor, y tú no me dejas sola, Padre, aleluya. Oh, tú eres mi pronto auxilio, aleluya. Oh, tú eres, Señor, mi refugio y mi fortaleza, aleluya. Oh, te adoramos, Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Oh, que me falte todo, Señor, menos tu presencia. ¿Habrá alguien que pueda declarar eso esta mañana? Oh, aleluya. Oh, Señor. Oh, Señor, me puede faltar todo, Señor, pero si tú estás conmigo, Señor, todo estará bien, Señor, porque tú eres, Señor, lo más importante para mí, aleluya. Tú eres mi fortaleza, Señor, y sin ti nada soy, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Jesús. Oh, tu amor nunca deja de ser, Señor. Oh, Señor, si tú has dicho, Señor, que estarás conmigo hasta el final, tú, Señor, así como has dicho, Señor, así tú lo harás, Señor. Yo creo en ti, Padre Santo, aleluya. Oh, no estamos solos, aleluya, en este caminar. Él nos lleva de la mano, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Si te sientes solo, aleluya, Él está contigo, aleluya. Él es tu consolador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así como dice esta adoración, aleluya. En mi proceso todos se fueron. En mi desespero lo que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría y que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Adorando me siento
Señor. Me pueden quitar todo, Señor, pero no me quitarán, Señor, que yo deje de adorarte y de glorificar tu nombre. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya. Oh, te adoro, Señor. Oh, por siempre te adoraré, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Oh, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Aleluya. Oh, tú eres mi amado, Señor. Tú eres, Señor, mi mayor tesoro. Aleluya. Oh, fuera de ti, Señor, nada deseo. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, esperamos en ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a aguantar, Señor, y a resistir. No importa que haya llegado el dolor, aguanta un poco más. Aleluya. Oh, aguanta un poco más. Oh, el Señor nos dice: espera en mí. Aleluya. Debemos de esperar en Él. Aleluya. Aunque veamos todo lo contrario. Aleluya. Oh, yo esperaré en ti, Señor. Oh, yo esperaré en tus promesas, Señor. Oh, ayúdame, Dios, a seguir hacia adelante, Señor. Oh, tú eres el que nos da la fuerza, Padre. Oh, tú eres mi sustento, Señor. Oh, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabra de vida, Señor. Oh, ¿a quién iremos, Señor? Oh, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré, Señor, de tu presencia? Si subiera a lo más alto, allí estás tú. Y si bajare a lo más profundo, también ahí estás tú, Señor. Oh, Señor, donde quiera, Señor, tú estás ahí. No nos podemos esconder de tu presencia, Señor. Queremos andar siempre contigo, Padre Santo. Sabemos que no estamos solos, Señor, en este caminar. Aleluya. Gracias, Señor. Si a tu vida llegó el dolor, resiste, aguanta un poco más. Si ha llegado la escasez, resiste, aguanta un poco más. Si ha llegado la soledad, resiste, aguanta un poco más. Si llegó la enfermedad, resiste, aguanta un poco más. Aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, y más de ella Jehová los librará. Oh, cuánto lo creen, aleluya. Y aunque vengan tormentas y azoten en tu vida, confía, no sufrirás ningún mal. Aguanta un poco más, tu milagro viene de camino. Aguanta un poco más, derrotado tú no estás. Aguanta un poco más, ay, quédate tranquilo. Aguanta un poco más, derribado pero no destruido. Y yo sé que de esta prueba me levantaré.
Aguanta un poco más, quédate tranquilo. Aleluya. Oh, aguanta un poco más, aleluya. Oh, tu milagro viene de camino, aleluya. Oh, quédate tranquilo, aleluya. Él peleará por ti, aleluya. Oh, Jehová está contigo como poderoso gigante. Oh, por tanto en Él esperaré, aleluya. Oh, Él pelea nuestra batalla, aleluya. Oh, gracias Señor, aleluya. Oh, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias Señor porque no estamos solos, aleluya. Oh, santo, santo, santo eres Jesús. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Y mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré, porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré. Y porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré, porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, debajo de mis pies, debajo de mis pies. Aleluya. Oh, tú pelea nuestra batalla, aleluya. Oh, gracias Señor, aleluya. Oh, santo, 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 aleluya. Santo eres Señor, te adoramos Dios. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es
recompensa, aleluya. Aguanta un poco más, aleluya. Tu milagro viene de camino, aleluya. Santo eres Jesús. Alabado sea Dios. Que Dios bendiga a las hermanas del coro local. Hermanas, tenemos que aguantar un poquito más. Y solamente nosotros tenemos la esperanza de que un día veremos a nuestro Creador. Pero para eso tenemos que permanecer. Y permanecer unidos, hermano, como decía una de en la lectura de la palabra esta mañana. El cuerpo es uno, pero tiene diferentes miembros. Si cada miembro de este cuerpo no está en armonía, no está en salud, no puede actuar bien, perfectamente. De la misma manera como Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que sería nuestro pastor. Nosotros somos, cada uno somos componentes de esta iglesia. En armonía podemos proseguir a la meta y alcanzar la vida eterna. Si nos ponemos a jalar uno para aquí, otro para allá, el brazo derecho le dice al izquierdo, jala tú para aquí, nos vamos a confundir, vamos a estar perdidos cuando la mente no va a ver lo que los ojos están mirando físicamente, pero el cerebro quiere ver otra cosa. Hermano, para no cansarle de esta misma manera, vamos a pedirle a nuestra hermana María Pérez que tiene la lectura de la palabra en esta mañana. Pues la oración, esto es en vivo, hermano. Es que yo le llamo Morena. Yo digo, amén. Dios le bendiga, hermanos. Eso es culpa del pastor. Santo Dios. Santo es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque estamos en tu casa, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Hoy se ha hablado mucho, señores, hermanos queridos. Se ha hablado mucho de lo del Señor, lo que el Señor quiere verdaderamente con cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, congreguémonos, hagamos lo que está en nuestras manos, que el Señor nos ayude a hacer lo más imposible, que para Él no hay nada imposible, señores, hermanos. Estamos aquí los martes, los viernes y los domingos. Yo vine aquí a orar por los diezmos y las ofrendas, pero desde esta mañana el Señor está gravitando con esto en mi mente, en mi corazón, hermanos. Vengamos al Señor, vengamos a la casa de Dios, no solamente cuando tengamos problemas, hermanos. Vengamos cada día, porque podemos hacer esto, hermano mío. Yo le pido al Señor que nunca quite de mí ese anhelo, ese amor por estar aquí en la casa del Señor. Oh Dios santo eres mi Rey. Santifiquémonos cada día, hermano, no nos cuesta mucho. Ay, santo Dios, Padre. Ay, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú sí me conoces, Señor. Tú sabes de dónde tú me traes, Señor amado. Por eso tengo que adorarte, glorificar tu nombre, portarme bien. Preguntar siempre si a ti te agrada o no esto antes de actuar, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios me lo bendiga a mis hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Dios me los ayude a todos. Ay, para que alcancemos esa salvación. Santo Dios, Padre amado, en este momento, mi buen Dios, te pedimos, Señor, humildemente, Señor, que tú santifiques estas ofrendas, Padre amado. Que tú la limpies como a ti te agrada, Señor, para que lleguen a los lugares que tengan que llegar sin estorbo, Padre. Y para su destino, para lo que el pastor le envía, donde tiene que llegar. Porque no se queda aquí, lo sabemos, hermanos. Dios no necesita esto. Ay, Señor, gracias, Padre. Provéele un empleo al que no tenga, Padre, con un horario que pueda venir aquí a tu casa, Señor. Todo el que no tenga empleo, Señor,
Súplele un empleo digno de un hijo tuyo, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Santo eres mi Dios. Santifícala, Padre. Bendice el dador alegre y el que no, enséñale, Señor, a diezmar y a ofrendar, Señor, su corazón. Santo Dios, santo eres mi Rey. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias te damos, mi Rey amado. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestra hermana Morena, hermano, las ofrendas, que no, la gente, los hermanos que no han podido traer la primicia y quieran, el plato está aquí con nosotros, las hermanas del coro local. Ay, cómo corren ríos por todo mi ser, cómo corren ríos por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Ay, cómo corren ríos por todo mi ser, cómo corren ríos por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como riada viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento, Espíritu Santo, derramamiento. Como riada viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento, Espíritu Santo, derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Ay, cómo corren ríos por todo mi ser, cómo corren ríos por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, yo confío en Cristo mi Rey. Ay, cómo corren ríos por todo mi ser, cómo corren ríos por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como riada viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento, Espíritu Santo, derramamiento. Como riada viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento, Espíritu Santo, derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corren ríos por todo mi ser, como corren ríos por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Ay, como corren ríos por todo mi ser, como corren ríos por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como riada viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento, Espíritu Santo, derramamiento. Como riada viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento, Espíritu Santo, derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Ay, cómo corren ríos por todo mi ser, cómo corren ríos por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Que Dios bendiga a las hermanas del coro local y los hermanos que pudieron venir a ofrendar en esta mañana para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para su obra. De esa misma manera, en esta misma armonía, hermano, y esta misma comunión, vamos a pedirle el especial. Tenemos la clase de la hermana Zulema, quien va a presentar lo que aprendieron en el día de hoy. Que Dios bendiga a los niños y bendiga también a las maestras. Hermano, acuérdense de que la escuela bíblica empieza a las 10 de la mañana. Tenemos que venir para aprender cada día más y más de su palabra. Que no digan que por falta de conocimiento su pueblo perece. Tenemos que venir a educarnos. Que Dios le bendiga. El tema es Yo soy la vid. Dios es la vid que nos protege con su amor y nos hace tener una buena conducta.
tú y yo, al igual que las ramas de uvas, necesitamos estar unidos a la vid para poder crecer como uvas. Lo que aprendimos hoy fue que necesitamos estar unidos a Dios por medio de la oración, lectura y de la palabra y agradecer a Él. Solo cuando estamos conectados con Jesús podemos dar fruto. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15:5. ¿Quién a los niños en oración para que se comparten al permanecer conectados siempre al Señor? Que Dios bendiga a estos niños y que Dios siga bendiciendo a las maestras por su trabajo de venir y dedicarle el tiempo para educar a nuestros niños en la palabra de Dios. Y su palabra dice, instruye al niño en sus caminos y cuando aún sea viejo, la palabra, hermano, no va a retornar vacía. Yo soy fruto de eso, aunque después que crecí me extravié, pero me llevaron pequeñito a la iglesia. Y a los 15 yo me fui al mundo y gracias a Dios tengo como 5 años que el Señor se detuvo en su infinita misericordia y me pudo rescatar de ese lugar cenagoso. Si no, yo no sé dónde estuviera. Le doy las gracias a Dios porque hasta aquí me ayudó y a los pastores por darme esta oportunidad. En esta misma forma vamos a entregar a nuestro amado pastor Julio Blanco. Que Dios bendiga a mi pastor. Gracias. Voy a pedir que la hermana Marisabel, nuestra secretaria, pase por aquí. Su nombre. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Pueden sentarse un momentito. Queremos invitar a la joven Elizabeth y Francisco. Se pueden poner de pie. También a Rosa Rodríguez. Son visitas en el día de hoy, como le dice la iglesia. La casa de Dios. Cristo le ama y nosotros también. Que Dios les bendiga mucho. Están en la casa de Dios. Le amamos mucho. Amén. Y son más que bienvenidos. Con esto paso los micrófonos a nuestro pastor Julio Blanco. Santo. A su nombre, iglesia. Wow. Hoy es domingo, ¿verdad que sí? El cuerpo lo sabe. ¿Verdad que sí? ¿Cómo usted lo sabe que hoy es domingo? Usted se levanta con una alabanza. ¿Cuántos se levantaron con una alabanza? A su nombre, iglesia. Dios es bueno. Queremos saludar a tu hermana Sonia, que estaba de viaje. Dios te bendiga, Sonia. Aleluya, ya regresó. Yo mirando el asiento de tu hermano Carlos, nadie se sentó en su asiento ahí. Oiga, como que la gente se hace dueño de los asientos, ¿verdad? Y le tiene miedo sentarse donde se sienta el hermano. No, usted es libre sentarse en cualquier lugar. Amén. A su nombre. Voy a pedir, mis amados, que abran su Biblia en el libro de los Hechos. Amén, capítulo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. En el día de ayer estuvimos celebrando 7 años de victoria en la segunda iglesia cristiana. Jesucristo Restaura. Amén. Estuvimos compartiendo con los pastores Eddie y Gisela Ventura, porque la victoria de ellos es nuestra. La victoria de ellos es nuestra. Yo no lo vi a ninguno de ustedes allá. Se dañó el mensaje. Aleluya.
Qué bueno, qué bueno. Libro de los Hechos, vamos a leer, aunque vamos a compartir el capítulo 10, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 1, gloria a Dios. Si no tiene Biblia, acérquese al que tiene, y el que tiene, acérquese al que no tiene, mira a su alrededor, pero comparta la palabra de Dios. Amén, iglesia. Vamos a darle lectura a la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. Señor, tú eres un Dios grande, poderoso, temible, Jehová. Tú eres el Dios que hace lo imposible posible. Te damos gracias porque tú eres nuestro sanador. Tú eres el que suple todas nuestras necesidades física, espiritual, emocional y material. Señor, gracias, Dios mío, porque separado de ti nada podemos hacer. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, que esta palabra que vamos a ministrar en esta mañana pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos ser hacedores de la misma. Amén. Tome asiento, mis amados. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A su nombre, iglesia. Le hemos puesto como tema en el tiempo de Dios. Dígale que está a su lado. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Pero dígaselo con convicción. Dígale al que está a su lado. Lo que tú esperas es en el tiempo de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre, iglesia. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Esta palabra, el capítulo 10 del libro de los Hechos, amado, me conmueve. Y cada vez que lo leo, me toca lo más profundo del corazón. ¿Cuántas cosas podemos extraer, amado, de este capítulo? Alabado sea el nombre de Cristo. No nos daría el tiempo para ministrar en este día de tantas cosas que nosotros podemos hablar. Pero vamos a resumir, amén, este capítulo 10, donde Dios nos habla a nosotros. Y que tus oídos espirituales, escuche bien, estén atentos para recibir la palabra de Dios. Reprendemos toda distracción. Amén. Si tiene su teléfono, póngalo en vibración, por favor. Si todavía no ha ido al baño, vaya al baño. Alabado sea el nombre de Cristo. Si alguien le habla, dígale, espérate. Aleluya. Pero preste atención a la palabra del Señor. Porque Dios tiene una palabra para usted. Gracias, solamente para algunos. Dios tiene una palabra para usted. A su nombre. Gloria al Señor. En el tiempo de Dios. Y hablaba con una persona esta mañana. Y la persona no sabía que el tema que yo iba a hablar era sobre lo que nosotros estábamos hablando. Que todo es en el tiempo de Dios. A veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Y le hablaba acerca de mi esposa, esa mujer bella, preciosa que se encuentra ahí. La mujer más bella de Manhattan y de Nueva York. A su nombre. Yo lo digo en serio. Usted dice de la suya, yo digo de la mía, ¿verdad que sí? A su nombre. Y duramos 5 años buscando un hijo, amén, visitando los médicos, viendo las amigas salir embarazadas y ella no. Escuche bien, todos los métodos me lo aprendí de cómo tener un hijo. Soy un experto en eso. A su nombre, me tuve que hacer un experto. Y decíamos que sea la voluntad de Dios. Pero no sabíamos, ministro, cuál era la voluntad de Dios.
Che bien, porque a veces decimos, no hermano, que sea la voluntad de Dios. ¿Conoce usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? A su nombre. Pero Dios nos ministró a nosotros y nos dio a entender cuál era su propósito, era glorificarse. Había una ansiedad en nuestra vida por tener un hijo. Era tan fuerte que cuando nos acostábamos, yo le decía a ella, ten cuidado si te acuestas encima del bebé. Hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Verdad que sí? Hay que declarar la palabra de Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. Cuando entendimos que no era nuestro tiempo, sino que era el tiempo de Dios, hubo una tranquilidad, una paz en nuestra vida. Y aprendimos a esperar el tiempo de Dios. Es en el Cairo, no es en el crono, amado. El problema es que cuando nosotros estamos esperando algo en el crono, nos vamos a desesperar. Escuche bien, no, se va a apoderar de nuestra vida una ansiedad, porque queremos que las cosas vengan. Alabado sea el nombre de Cristo. Y todos conocen la historia, la mayoría quiero decir, ¿verdad? Cuando aprendimos que era en el tiempo de Dios, para los que no la conocen, el médico le dijo, vete a tu casa porque tú eres estéril y no vas a tener hijos. Y a mi esposa lo que le dio fue risa. Risa. El doctor dijo, esta mujer está loca porque a uno que le den una noticia así, imagínense. Hago un paréntesis, canté con las damas ahorita porque esa fue una de las alabanzas mientras estaba en el proceso de la cirugía mía, que la cantábamos. Vamos escalando peldaños, aleluya. Y yo cogí el micrófono porque fue una victoria grande. Cuando me dieron la noticia que me iban a abrir el caco, me desmayé. Oye, mientras estaba bien, pero cuando me dijeron, no hay remedio, te vamos a tener que abrir el caco. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, de oreja a oreja. Caí ahí mismo, porque ya desperté y vi que era la realidad. Cuando el doctor le dice a ella, no vas a tener hijos, mi esposa le da risa. Y les pregunta a la enfermera que por qué ella se ríe. Y mi esposa le dice, ¿sabe por qué yo me río? Porque cuando las manos del hombre terminan, comienzan las de Dios a obrar. Porque no es al tiempo tuyo, sino es al tiempo de Dios. Pero el diablo siempre está furioso, usted sabe, porque el diablo sabe qué es lo que viene. Porque lo que Dios da, lo da bueno. No, yo lo dije en serio. Yo dije que lo que Dios da, lo da bueno. Amén. Mi esposa con su barrigón, vamos al hospital y sale una enfermera usada por el diablo y le dice, ¿usted no sabe qué? Que usted tiene un fibroma más grande que la criatura que lo está arropando. Y yo, no me tire una lágrima ahí. Porque si Dios lo puso, escuche bien, lo que Dios da es bueno. Y Dios no va a permitir ningún daño a esa criatura. Cuando Manuel nació, el primer saludo que yo le dije, hola fibroma. A su nombre. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, amado? Muchas veces el enemigo va a utilizar personas para decir que usted tiene cierta enfermedad, que usted tiene cierto problema. Y muchas veces nosotros, conociendo las escrituras, amado, creemos esa palabra. Cuando tenemos la autoridad para decir en el nombre de Jesús de Nazaret, yo no la recibo. A su nombre, iglesia. No reciban nada negativo. Amén, iglesia. Y damos gracias al Señor que ahí están mis dos hijos que vinieron en el tiempo de Dios. Tu milagro viene en camino, pero viene en el tiempo de Dios.
Lo que usted está esperando está en camino, pero viene en el tiempo de Dios. Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a esperar en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La Biblia habla de un hombre que era un oficial, escuche bien, y fue a buscar un milagro para su hija. Y mientras Jesús iba caminando, vino otra persona a buscar un milagro. Me imagino yo, tal vez ese centurión tuvo que aprender a tener paciencia, porque si se movió a buscar a Jesús, era porque él creía. ¿Cuántos entienden eso? Pero Jesús se detiene y sana a una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Wow. Tal vez nosotros, no, ese milagro es mío. Espérate. Yo lo llamé primero a él. Deja que él vaya primero y sana a mi hija. Y después viene y te va a sanar a ti. No, él tuvo que presenciar un milagro. ¿Sabe lo que hizo eso? Su fe aumentó. A su nombre. Déjame decirte algo, iglesia. Hay para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos hay en el tiempo de Dios. A su nombre. Dele palma al Señor. El doctor Lucas, que es el historiador, ¿verdad?, que escribió el libro de los Hechos, comienza identificando a la persona Cornelio, por lo cual Dios tejerá una serie de eventos, amado, que va a resultar en la salvación de este hombre, en la salvación de su familia, la salvación de sus amigos y de muchos otros gentiles. Alabado sea el nombre de Cristo. Amado, Dios tiene todo trazado en su vida. Dios es el que prepara los eventos. Por eso, amado, cuando Dios quiere hacer algo en su vida, amado, deje que Dios lo haga. Dios no necesita la ayuda suya ni la ayuda mía, porque lo vamos a dañar. Esperemos las instrucciones de Dios. A su nombre, iglesia. Y Dios va preparando. Y como un buen historiador, Lucas lo ubica en el tiempo y en el espacio. Esto indica que vivió en Cesarea, ¿verdad? Una ciudad nombrada en honor de Augusto César. Escuche bien. Y que es un oficial, dice Lucas, del ejército romano a cargo de la compañía la italiana. A su nombre, iglesia. Como centurión estaba a cargo de cientos de soldados. Este hombre no era cualquier hombre. Era un oficial a cargo de cientos de hombres. Amén. De manera que Cornelio no era judío. Aleluya. Era un oficial del ejército romano. Bendito sea el nombre de Dios. Yo tuve el privilegio de visitar esta ciudad. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Una ciudad que fui al Coliseo. Lo que hay son ruinas. Todavía queda parte de ese ahí. Alabado sea el nombre de Cristo. Y, amado, Dios es tremendo. Dios es tremendo. Este hombre era romano. Pero este hombre, amado, tenía temor de Dios. Diga conmigo, tenía temor de Dios. Lucas de inmediato comienza a describir el carácter especial de Cornelio. Escuche bien. Dice la palabra en el verso 2 que era piadoso. Diga conmigo, piadoso. Y temeroso de Dios con toda su casa. Aleluya. ¿Te imaginas lo terrible? Usted servirle a Dios y tener en su casa un grupo de impíos. Yo sé que no es fácil para esas damas que sus esposos son inconversos. Pero hay damas que sus esposos son inconversos que la respetan. A su nombre, iglesia. ¿Sabe por qué las respetan? Porque ven que ellas son mujeres de Dios. A su nombre, iglesia. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo.
Era dadivoso. Hello. Y oraba a Dios siempre. Yo meditaba en esto, ministro. Si el Espíritu Santo va a hacer un libro de su vida, escuche bien, y en ese libro va a redactar el carácter suyo, ¿qué usted cree que el Espíritu Santo va a decir de usted? A su nombre. Medite usted. Va a decir el Espíritu Santo, esta es una mujer de Dios. Esta es una mujer temerosa de Dios. Este hombre o esta mujer, así como está en la iglesia, está en su casa, está en el trabajo, es fiel a Dios en todas las áreas de su vida. Una de las cosas y de los flagelos que nos está acabando es la infidelidad. Escuche bien, y eso me da tristeza de cómo muchos pueblos de Dios quieren vivir a media el evangelio y vivir un evangelio a su conveniencia y hacer las cosas que ellos creen que deben hacer, cuando usted y yo ya no nos regimos. A su nombre, iglesia. Usted y yo, amados, tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. A su nombre. Mire, yo siempre hablo de lo que es la confabulación. Por eso el hombre y la mujer son un complemento. Y la palabra me lleva a Ananías, Zafira, ¿verdad? Hay que llevar un equilibrio en el hogar. Ahora, cuando los dos van por el mismo camino de perdición, eso es terrible. Hasta los hijos se van por ahí. Escuche bien. Por eso Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo. Esta mujer pudo salvarse, pero como estaba confabulada con el esposo, ¿qué pasó? Se murieron las dos. Por eso yo alabo a mi esposa y la voy a seguir alabando, y el que no le guste que se explote. Porque mi esposa, si yo hago algo mal, me lo dice ahí mismo y me corrige. Y le agradezco eso. No va con lo malo hecho. Por eso yo a veces no gusta mucho, porque ella dice la verdad a su nombre. Y la verdad es dura de escuchar, ¿verdad que sí? La gente quiere personas que lo acaricien, que lo entretengan con mentiras, con engaño. A nadie le gusta el que le dice la verdad. La gente le gusta a gente que le mientas, que lo entretengan. Hello. Es mejor que te digan la verdad aunque te duela. Porque el que te dice la verdad es porque te quiere. A su nombre. Si tú quieres dar en ridículo, sigue por ahí. Pero qué bueno cuando nuestra esposa, nuestro esposo nos dice, eso no te queda bien. Yo que mi esposa me dice, ese pantalón me lo quité, no ha terminado y me lo quité. Toma, regálalo. Esa camisa, regálala. Porque ella quiere verme bien. A su nombre, iglesia. Dele palma al Señor. Lucas, escuche bien, describe el carácter de Cornelio. ¿Cómo describirá el Espíritu Santo el carácter suyo? ¿Está siendo su carácter moldeado con el Espíritu Santo? A su nombre, iglesia. Porque el carácter que tenemos que tener es el carácter de Cristo. Dígame. Dígame. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos el carácter de Cristo? Vamos a ser probados. Y a veces la gente como un juego. Y me salió el viejo hombre. Y me salió la vieja mujer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues yo le digo a la gente, no pida dominio propio, usted lo tiene. Lo que tiene que ponerlo en práctica. Ahora, no va a haber dominio propio si usted no se somete a la palabra, si usted no ora, si usted no busca la presencia de Dios.
Porque el dominio propio va a venir por la fortaleza espiritual que usted tenga en su vida. A su nombre, iglesia. Cuando usted vive una vida tirada, lee la palabra cuando usted quiere. Escuche bien. El Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo nos dice, yo quiero que tú leas. El Espíritu Santo nos lleva a orar. Hello. Ahora, si usted no escucha la voz del Espíritu Santo, usted no lo va a hacer. A su nombre. Ahora, lo que este verso nos quiere decir, que con él era una persona piadosa que temía a Dios. Oiga esto. Una persona piadosa que temía a Dios. No era cristiano. Tenía estas características. Y no era cristiano. ¿Qué es lo que le faltaba a Cornelio? A Cristo. Hay gente, escuche bien, que son temerosos de Dios. Que lo que están esperando que usted y yo le llevemos una palabra. Por eso no podemos juzgar a todo el mundo igual. A su nombre y señalarlo. Amén. Dice que él se compadecía del necesitado y proveía para sus necesidades. Tenga mucho cuidado. Si usted no le va a dar a nadie en la calle, no lo juzgue. Eso es para droga. A usted no le interesa eso si es para droga. Si ellos le pidieron algo para comer y usted se lo quiere, déselo. Pero hay gente que no le dan y lo critican. Hello. Si usted no da, quédese callado. A su nombre. A su nombre. Ay, hermano, vamos a orar por los necesitados. ¿Qué vamos a orar? Practíquelo usted. Alabado sea el nombre. Póngalo en práctica. Orando y orando y no cumpliendo la palabra. Vamos a orar por los indigentes. Ay, Señor, mira los indigentes donde están. Ve donde ellos. No, amado. Dios quiere que usted y yo vayamos donde ellos. A su nombre. Somos expertos en enviar al Señor a los lugares y nosotros quedarnos cómodos. Señor, ve a los hospitales. Señor, ve a tal sitio. Oye, ahora es que Él recibe orden de nosotros. Somos nosotros que le estamos dando orden a Él cuando lo que hemos sido llamados para llevar la palabra, para llevar el alimento, somos nosotros. Diga amén. Amén, iglesia. Oh, gloria al Señor. Yo creo que tenemos que orar menos y accionar más. Diga amén. Pero hay algunos que ni oran ni accionan. A su nombre, iglesia. Dios tiene que sacudirlo. De la única manera que hay personas que hacen la voluntad de Dios es si Dios tiene que sacudirlo. Y no tenemos que esperar a eso. Amén. Nos convertimos en lo que llama masoquista espiritual. Gente que no hacen las cosas si no es con dolor. Y tiene usted que esperar una desgracia en su vida para poder hacer la voluntad de Dios y entender el propósito que Dios tiene para su vida. A su nombre, iglesia. A su nombre. Era un hombre, escuche bien, que respetaba a Dios y que enseñó a toda su familia a proceder de la misma manera. Los hijos quieren ver que usted respeta a Dios con sus acciones, con su vocabulario. Porque si usted se para aquí a leer la palabra, a cantar un coro, a decir algo y su vida es diferente en su casa, usted no está respetando a Dios. Y eso nuestros hijos lo están viendo. A su nombre, iglesia. A su nombre. No hay respeto ni temor de Dios. A su nombre. Escuche bien, esto lo enseñó a su familia. Qué bueno cuando podemos enseñarle a nuestra familia el temor a Dios, pero que ellos lo vean con nuestras acciones. Ellos lo vean con nuestro carácter. Alabado sea el nombre de Cristo. Que tus hijos pueden decir verdaderamente, mi papá es un hombre de Dios.
Mi mamá es una mujer de Dios. Aleluya. Dele palma al Señor. Cornelio, amado, era un hombre de fe que siempre se comunicaba, escuche bien, con Dios a través de la oración. Y lo que a mí me impacta, ministro, es lo siguiente, que Cornelio oraba al Padre y no a Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Y la Biblia dice que tenemos que orar al Padre a través. Ay, yo no sé si usted está enlazando. Amén. Yo creo que usted vaya entendiendo lo que queremos traer en este día. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, escuche bien. Sin lugar a dudas, Lucas describe a Cornelio como un gran ser humano que cree en Dios y desea agradarle. Hello. ¿Cree usted en Dios y usted desea agradar a Dios? Escuche bien, preste atención a esto. No me diga amén. No me diga amén, porque no todos se digan amén. Si usted no lo está haciendo, no diga amén. Escuche bien, nuestro deseo tiene que ser agradar a Dios en todas las cosas, en todo momento. No solamente se agrada a Dios cuando todo está bien. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios se agrada cuando hay enfermedad, cuando hay escasez. Alabado sea el nombre de Cristo, cuando todo está tornando mal. A su nombre. Hay que creer en Dios, que Dios es grande. No podemos creer en Dios cuando vemos un milagro. Dios sigue siendo Dios con milagros y milagros. Amén. Dios sigue siendo Dios. Ahora, ¿por cuánto tiempo oró Cornelio para que Dios le mostrara el camino de la salvación? Al parecer un tiempo considerable. Escuche bien. No fue que Cornelio oró hoy ya. Dios, no. Estuvo orando constantemente. Y lo que a mí me impacta de esto, que aunque no recibía la respuesta, él se mantenía actuando correctamente. Amén. Y presentándose sus peticiones delante de Dios siempre. Muchas veces, amados, le estamos pidiendo algo a Dios. Porque a veces venimos ante Dios solamente por los intereses, por los beneficios. Y cuando no vemos los beneficios de parte de Dios, escuche bien, tornamos nuestro comportamiento como somos nosotros. Amén. Este hombre seguía igual. Nada lo hizo cambiar. Aunque la respuesta no había llegado, él se mantuvo, como decía nuestro hermano Carlos, constante, perseverando. A su nombre, iglesia. Que nada y nadie te haga cambiar del lugar donde tú estás. Que tú te mantengas firme. Que tú entiendas a quién tú le sirves y en quién tú has creído. Alabado sea el nombre de Cristo. Que si la respuesta de tus oraciones no han llegado, sé perseverante, mantente firme, porque al tiempo de Dios Él lo va a hacer. A su nombre, iglesia. Es el tiempo de Dios. No cambie, no baje la guardia. Hay gente que si no recibe, no ora. Si no recibe, no se congrega. Y muchas veces se meten en huelga y dicen, yo no voy a diezmar. Mire, si a veces usted piensa que con su dinero la obra de Dios se va a parar, se equivocó. Dios no necesita lo de nosotros. Dios es Dios. ¿Usted entendió? Dios es Dios. Aún yo no dé, Dios sigue siendo Dios. La obra de Dios no se va a parar. Lo que Dios llama, Dios lo respalda. Amén. Amén, iglesia. Amén. Yo le dije a un pastor, mire, a veces los pastores están tan preocupados por el diezmo, por la finanza, y el enfoque más en las finanzas que las almas. Escuche bien, cuando nosotros tenemos que enfocarnos más en las almas. Pero hay ofrendas
y hay diezmo que estancan la bendición en la casa de Dios. ¿Se fueron? ¿Por qué? Porque Dios te ve a ti y después ve lo que tú vas a dar. Dios ve tu condición. Amén. Por eso en esta casa no estamos preocupados por lo que usted dé. Escuche bien, porque cuando la obra de Dios, Dios se encarga de suplir las necesidades en su casa. A su nombre. Oh, alabado sea el nombre de Cristo. Nunca ha sido la prioridad en esta casa. Nunca. Y la obra de Dios sigue conmigo o sin mí. Ninguno. A su nombre, iglesia. Escuche bien. Él se mantenía actuando correctamente. Él no cambió. Él no desmayó. Él no bajó la guardia. Ahora, cuando llegó el tiempo de Dios, cuando llegó al Cairo, la Biblia dice que un ángel de Dios entró donde él estaba. Aleluya. Amado, Dios está siempre presente, pero Él va a actuar en su tiempo, no en el nuestro. Amén. Aunque sintamos la presencia de Dios, hay cosas que no la vamos a recibir en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Va a tener su cumplimiento. A su nombre, iglesia. A su nombre. Él no nos desampara. Pero las cosas no son a nuestro tiempo, sino diga al tiempo de Dios. En el tiempo oportuno, Él envió un ángel. Aleluya. Dios hizo que uno de sus mensajeros, escuche bien, cruzara de un extremo a otro del universo para que entrara a la casa de Cornelio. Qué tremendo es Dios. Tremendo. Y le informara lo que Dios había planificado para él y toda su familia. Usted sabe que Dios habla, ¿verdad? Y Dios tiene mensajeros. ¿Y qué dice la palabra? Porque hay gente que hoy en día está esperando un ángel que le hable. Hay gente que está esperando que si no un profeta que le habla, ellos no reciben. Cuando dice la palabra que Dios en otro tiempo habló a través de los profetas, ¿verdad? Habló a través de personas que él utilizó, pero en este tiempo nos habla a través del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo es el Verbo, es la palabra hablada. Si usted no lee las Escrituras, Dios no le va a hablar. No se conforme con lo que un predicador le dé. Usted quiere que Dios le hable, lea las Escrituras. Amén, iglesia. Ese amén está dividido. Estoy percibiendo vacíos. Vacíos. Dios es real. Y tenemos que mantener esa relación, esa comunión con Dios, para que Dios nos hable a nosotros. De inmediato, el ángel le dijo, escuche bien, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto es grande y poderoso. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay oraciones que nos pasan del techo. Ay, 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 pastor. Escuche bien. Y este hombre no diezmaba. Ay, ay, ay. No me vayan a interpretar. Este hombre no daba una ofrenda grande. Porque a veces pensamos que vamos a comprar a Dios. Hello. Trae una ofrenda grande. Dios va a estar conmigo para que me conteste las mis oraciones. Dios no se compra. El favor de Dios no se compra con dinero. Lo que Dios está mirando es la fidelidad suya.
Y Dios nos demuestra, amado, que Él se mueve en lo poco como en lo mucho. Alabado sea el nombre de Cristo. Posiblemente hay personas que tengan la posibilidad de dar mucho, pero eso no significa que aquel que no tiene, que no puede dar, que Dios va a hacer diferencia. No, amado, así como Dios escucha las oraciones del que da mucho, Dios contesta las oraciones del que da poco. A su nombre. A su nombre, iglesia. Porque usted da de acuerdo a lo que usted tenga. Amén. Hay personas que pueden dar y hay otros que no pueden dar. Uno de los grandes problemas es cuando se les rinde pleitesía a los que dan mucho. Y muchos de los que dan mucho quieren que les rindan pleitesía. Dígale al que está a su lado, pero en esta casa no. En esta casa no. A su nombre. Si usted cree que porque usted traiga 1 millón aquí lo vamos a sentar adelante, le vamos a comprar una alfombra, le vamos a tocar trompeta, se equivocó. Lo vamos a tratar igual que el que da $1. Amado, Dios tiene memoria de cada acción, escuche bien, y oración que presentamos delante de Él. Por eso, amado, nuestro comportamiento, nuestro carácter, tenemos que medirlo. Cómo nosotros vamos a tratar con los demás, cómo vamos a accionar. Cada cosa que usted haga, Dios la tiene en memoria. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso tenemos que ver cómo nos vamos a conducir, cómo vamos a accionar. Hay gente, amado, que no tienen temor de Dios, porque no ven a Dios, pero Dios la tiene en memoria. Amén, iglesia. Amén. Entonces, como no ven nada, dice, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Tengan mucho cuidado. Escuche bien, ninguna de nuestras obras es en vano. Por eso, el que limpia, sígalo haciendo con entusiasmo. Y en cada limpieza, dele una alabanza a Dios. Dios te alabo. Todo lo que usted haga, hágalo para el Señor. Pero hágalo con entusiasmo. No lo haga quejándose. Hello. Porque si usted se calla, esa es su recompensa. Aunque hay personas que esa es su naturaleza. Es cierto. Aún pueden tener, como quiera se quejan. Todo se lo encuentran mal. Esa es su naturaleza. Pero todo lo que usted haga, hágalo para Dios. Amén. Las promesas de Dios son claras. Diga conmigo, las promesas de Dios son claras. Yo no sé, pero yo choco con muchas cosas. Yo choco. Hermano, este es tu año. Y la gente se goza, este es tu año, sí, pero que este es mi año, ¿y qué? Entonces tú puedes vivir como tú quieres, este es tu año. Y dice el Señor que se, no, yo no sé, dice el Señor, hermano, ya tu proceso se termina este año. ¿Y quién eres tú para sacar de un proceso al que Dios lo tiene en un proceso? Dígame, ¿quiénes somos nosotros? Dígame, si todavía esa persona, escuche bien, no ha terminado Dios con él. Y Dios tiene que terminar. Y comenzamos a decir, este es el año. Y el próximo año volvemos a decir lo mismo. Este es el año. Este es el año. Este es el año. Mire, lo que Dios quiere, amado, es que usted y yo hagamos su trabajo. Que prediquemos la palabra. Escuche bien, eso es lo que Dios quiere, que hagamos discípulos. Yo quiero que la iglesia se llene, sí. Que esas banquitas que están por ahí vacías se llenen. Pero mi enfoque no está en la banca vacía, mi enfoque está en usted. Ay, pastor.
¿Sabe cuál es uno de los problemas? Que nos enfocamos en las bancas vacías y nos olvidamos de los que están ocupando las bancas. David cometió un error. Dios le había dado una palabra a David, que él estaba con él. Pero a veces nosotros queremos engañar a Dios. Y David quiso censar al pueblo. Escuche bien, amado. Él no lo censó para saber cuánta gente había, no. Para ver cuántos hombres de 20 años hacia arriba él tenía, que eran los hombres que iban a la guerra. ¿Qué hizo David en ese momento? Puso a Dios a un lado. Y la historia la conocen ustedes. Y el que no la conozca, venga los domingos a las 10 a la escuela bíblica. A su nombre. Amado, el ángel le indicó a Cornelio que hiciera venir a un hombre llamado Pedro, que se encontraba en la ciudad de Jope, en una casa junto al mar de un tal Simón el curtidor. Esta es la precisión, amado, con la que los mensajeros de Dios proceden. A mí me vienen, pues pueden venir a hablar y a profetizarme, a decirme cosas. Mire, cuando Dios declara algo sobre tu vida, Él lo hace con precisión. Aquí hay una dama que tiene un problema en el pecho. Mire, de tantas damas que hay, usted sabe que eso es normal casi. Llámala. Mire, usted la que tiene la blusa, dice el Señor que ese problema que usted tiene en su pecho va a ser sanado. ¿Cuántos me están entendiendo? Que aquí hay. Acá hay un caballero que tiene un problema en la columna. Mire, usted sabe la cosa que cargamos nosotros, amado, y la columna se nos daña. Acá hay una persona que tiene un problema en la rodilla. Después que uno pasa en los 50 ya, esta rodillita hay que echarle aceite. Hay que echarle aceite. Y los hermanitos, ¡ay, soy yo! Y van corriendo. Y dicen, este es un profeta de Dios. Y tiran. Wow. A veces somos tan poco conocedores de la palabra. Amado, el profeta de Dios viene para confirmar lo que ya Dios ha dicho. ¿No? ¿Usted no entendió? Lo que Dios ha dicho sobre tu vida, el profeta viene a confirmártelo. Amén, iglesia. Ya lo que Dios ha declarado, lo que Dios te ha revelado. Amén. Amén. Hermana, pero te va a llamar a ti. Dice el Señor que esa decisión que usted va a tomar, que no la tome. Es a ti que Dios te lo está diciendo, ¿verdad? Pero no, aquí hay una gente que va a tomar una decisión. Yo no creo en eso. Yo creo en aquel. Y déjeme decirle algo. El profeta de Dios no avergüenza a nadie. Nadie tiene que saber lo que Dios te va a decir. Dios trata contigo de manera personal. Lo que Dios te va a decir, te lo va a decir a ti. Alabado sea el nombre de Cristo. El pueblo está tan acondicionado, escuche bien, que cuando viene alguien y le va a ministrar, los oídos están así. A ver, ¿qué es lo que le van a decir a Pedrita? Para llevar la vida y saber lo que le dijeron. ¿Supiste lo que dijeron? ¿Supiste lo que le dijeron a ella? El profeta te llama a ti en secreto y te dice, mira, dice el Señor esto y esto. Arregla tu casa, arregla tu vida. Pero no te va a poner que avergonzar. Psicológicamente, tú sabes que nosotros damos psicología también. Podemos ver las personas y estamos observando, a ver.
y buscando, ¿me entiendes? Y a ver quién está acá abajo. Sí, porque se supone que el cristiano esté gozoso, ¿verdad? Bueno, a su nombre, iglesia. A su nombre. Dios, cuando Dios hace algo, lo hace con precisión. Dios no hace las cosas a veces y me va a salir, no. Y lo que Dios hace se va a cumplir. Amén. Y esta precisión ayudaría a los siervos de Cornelio a encontrar a Pedro y a entender, escuche bien, que este es un asunto sobrenatural. Yo le decía a un hermano, Dios es tan tremendo que si Dios me dice, mira, hay una necesidad en Honduras. Un ejemplo, ya Dios me habló, pero yo estoy a tiempo completo, porque si yo trabajo, compra tu pasaje. Dígame, ¿cuántos me están entendiendo? Si yo trabajo, yo tengo que comprar el pasaje. Ahora, si estoy en una congregación y voy a una misión de la congregación que lo compre. Pero si estoy a tiempo completo y estoy dependiendo de Dios, escuche bien esto, amado. Dios te va a decir, ve a tal agencia. Ay, señores, a su nombre. Y ve a buscar un pasaje porque vas para Honduras. Y como la persona de fe le cree a Dios, va a la agencia. Dice, hay un pasaje aquí a nombre de Julio Blanco. Oh, sí, un pasaje aquí para Honduras. Ese es Dios, porque lo que Dios lo hace con precisión. Me habla a mí, pero también le habla al que está de aquel lado. Y muchas veces estas cosas la gente no las cree. Porque Dios actúa con precisión. Dios no actúa al azar. Y Dios no pone en vergüenza a nadie. Yo conocí a una gente que decía, se metía en deuda, decía, Señor, se te va a dañar tu crédito. O usted se va a meter en deuda y le va a dañar el crédito a Dios. Pague usted lo que usted cogió. A su nombre, iglesia. A su nombre. Dele palma al Señor. Escuche bien, esta precisión ayudaría a los siervos de Cornelio a encontrar a Pedro y entender, presta atención, que este era un asunto sobrenatural. Cuando Dios te habla, presta atención. Hello, presta atención, porque Dios no habla por hablar. Dios quiere hacer algo. Amén. Dios había hablado, pero escuche bien, pero ¿para qué tenía que venir Pedro a casa de Cornelio? El ángel le dijo, él te dirá lo que tiene que hacer para ser salvo. Oye, amado, para salvar esa vida. Dios tiene que mandar a buscar una persona de otro lugar, porque había un propósito. Y Dios me ministró esta palabra, porque el evangelio le fue entregado a los hombres y no a los ángeles. No me entendieron. ¿Por qué el ángel no le ministró ahí mismo el evangelio? Porque no le correspondía al ángel. Porque es un asunto que le fue entregado al hombre. Te fue entregado a mí y a ti. A su nombre. Pero no lo queremos hacer. Queremos que los ángeles lo hagan. Cuando no le fue entregado a los ángeles. Alabado sea el nombre de Cristo. Cornelio de inmediato identificó 3 personas, 2 de sus criados y un soldado de su confianza, y lo envió a Jope a buscar a Pedro. Le creyó a Dios. Amén. Cuando Dios te habla, actúa. Amén. Si Dios te dice, métete la mano y dáselo a una persona, no pelee con Dios. No peleé con Dios, pero Señor, lo único que tengo es creerle a Dios. Porque hay una necesidad en esa persona y tú eres el que se la va a suplir. Oye eso, tú le vas a suplir a esa persona y Dios te va a suplir a ti. A su nombre, iglesia. A su nombre. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios.
estar sintonizado. Alabado sea el nombre de Cristo. La Biblia dice que mientras ellos iban por el camino, oiga, se acercaba a la ciudad Pedro. Cuando ellos se estaban acercando a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Usted cree que Pedro subió porque él quiso? No, el Espíritu Santo fue el que lo dirigió, amado. ¿Y cuántas veces hay necesidades y el Espíritu Santo quiere que usted ore? Yo recuerdo una vez Rafael testificó que Dios le dijo, quítate el reloj y dáselo a fulanito. Y él no lo hizo. Y otra persona se quitó un reloj y se lo dio. Porque Dios habló. Dios habló. Amén. Cuando Dios habla, usted tiene que ejecutar. Dios creó las circunstancias apropiadas, amado, para que Pedro subiera a la azotea mientras, escuche bien, los emisarios de Cornelio se acercaban a la ciudad. A su nombre. Esta sincronía, escuche bien, se describe bien con las palabras, Dios ha fijado el orden de los tiempos. Dios no hace las cosas al azar, ni es por capricho. Dios no hace las cosas a ver si le salen. No, Dios tiene las cosas sincronizadas. Amén. Dios no te va a mover de un lugar a pasar trabajo. Si fue Dios que te movió, Dios te va a respaldar. Yo no escuché ese amén. Si Dios te mueve, ten la seguridad que Dios te va a respaldar. Amén. Y al principio va a pasar un trabajito para que tu fe se fortalezca y tú creas que fue Dios que te envió. Al principio no vemos nada, pero después vemos a Dios. Amén, iglesia. Mientras Pedro oraba, dice la palabra que vio el cielo abierto. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Amén. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A su nombre. Lo que Dios estaba tratando con Pedro, así como Dios trata con nosotros. Amado, deje que Dios a través del Espíritu Santo trate en su vida. Usted quiere cambio, deje que Dios trate. Ser receptivo a la palabra de Dios. Crea las palabras de Dios. Usted quiere que Dios le hable, ya Dios le está hablando. Gracias por su entusiasmo. Ya Dios le está ministrando. Después de escuchar tantos mensajes, después de recibir tantas enseñanzas, mi vida no puede seguir siendo igual. Algo tiene que suceder. Algún cambio se tiene que ver en mi vida. A su nombre, iglesia. Créale a Dios. Créale a Dios. Que Dios obra. Amén. Hasta el momento, él pensaba y vivía de acuerdo con la convicción de que ciertos animales eran inmundos. ¿Sabes? Pedro todavía estaba trasladado allá en Levítico. Amén. Y no se podían comer. Sin embargo, Dios le estaba diciendo que no hay tal cosas como animales inmundos. En esta revelación, Dios comienza a transformar la forma de pensar de Pedro. Escuche bien. ¿Cuántas veces Dios tiene que cambiar nuestra forma de pensar? Muchas veces hemos sido contaminados, hemos sido engañados, hemos sido envenenados. Amén. Y nuestra mente tiene un pensamiento errado. Y Dios tiene que cambiar nuestro pensamiento. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria a Dios. Y Dios comienza a transformar la forma de pensar. Esto es la idea incorrecta de que el mensaje, escuche bien, del evangelio no debía predicarse a los gentiles, personas inmundas. De hecho, Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría lo que esta visión, lo que él había visto, verso 17.
si hubiéramos sido nosotros, escuche bien, amado, escuche bien. Lo primero que íbamos a hacer, tuve una visión, yo la reprendo, es una tentación del diablo. Porque hay gente que tiene más relación que el diablo con Dios. Y para todo tienen al diablo. Eso es el diablo tentándome a mí porque yo no como nada de eso. Yo reprendo eso. Pero qué lindo cuando hay una sensibilidad al Espíritu Santo. Y usted conoce la voz de aquel que le está hablando. A su nombre, iglesia. Hay que identificar los espíritus. Hay que saber cuando Dios está hablando. Amén. Si usted no tiene una relación con Dios, usted no va a conocer la voz de Dios. Cuando mi esposa, alguien me puede llamar por ahí, Tuki. Pero si es Celia que me dice, Tuki. Y yo sé que ella, conozco su voz. Amén, iglesia. Usted tiene que aprender a conocer la voz de Dios. Amén. No se oye a todas las voces. Hay gente que hace cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Y Dios no respalda lo que Él no ha dicho. Amén. Tenemos que estar en sintonía con Dios. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas? Que Dios transmite a una frecuencia. Y tenemos que recibir a la misma frecuencia. Amén. Si Dios transmite 95.5, nosotros tenemos que estar en 95.5. Pero muchas veces estamos tan entretenidos en otras cosas y estamos en 95.8. La señal que se está transmitiendo no va a llegar. ¿Me entendió? Si usted no está en sintonía con Dios, lo que Dios transmite no va a llegar a su vida. Así que desde ahora en adelante póngase en sintonía con Dios para que usted reciba lo que Dios está mandando. A su nombre, iglesia. A su nombre. Si esa palma para Dios, désela bien fuerte. Amados, son muchas de las ocasiones donde Dios comienza a destruir nuestros esquemas incorrectos y nos damos cuenta de lo que nos está sucediendo. Dado que Pedro no entendía lo que estaba sucediendo, no iba a hacer la conexión. El Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres, porque Dios confirma. Oiga esto. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado a su nombre. Oh, gloria a Dios. Para despejar toda duda, Dios le habla a Pedro y dice, yo he enviado 3 hombres. ¿Quién fue que lo envió? ¿Y quién fue que le dio la? Fue Cornelio, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Dios? Porque ese sentir que tuvo Cornelio de enviar 3 fue a través de Dios. Y Dios dice, yo he enviado 3 hombres. No dudes de ir con ellos. Toda duda se despejó de Pedro. Dios continúa tejiendo la historia para que el mensaje llegue a Cornelio, amado, en el tiempo apropiado. Por eso vuelvo a repetirte, cuando Dios tiene algo para ti, va a llegar a su tiempo. Dios va a tener que hacer lo que tenga que hacer. Dios va a mover lo que tenga que mover. Pero el mensaje o lo que Dios tiene va a llegar a tu vida. A su nombre, iglesia. A su nombre. El historiador Lucas da a entender que quien está moviendo sus fichas es Dios. Amados, tenemos que permitir que Dios esté en control absoluto en nuestra vida. Dejemos que sea Dios que mueva todo. Amén. No haga las cosas usted, deja que sea Dios. Dios está presente y no está callado como algunos piensan. En el verso 23 dice que al día siguiente se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Cornelio lo estaba esperando en su casa. Wow, qué hombre. Oiga, le estaba esperando en su casa con sus parientes y amigos más cercanos, todos ellos gentiles.
Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, verso 28 dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A Pedro le tomó alrededor de un día entender la revelación de Dios. Amén. Pero su entendimiento no era del todo completo. Pensaba que la esencia de la revelación consistía en no considerar a los gentiles como inmundos, solamente eso. Ya él pensó, bueno, la revelación es que no tenga a los gentiles como inmundos. Por tanto, podía reunirse con ellos. Eso era lo que Pedro entendía. Todavía, amados, no había entendido que Dios lo trajo para que les predicara el evangelio. Y ese era el propósito de Dios, llevar el evangelio a Cornelio, a su casa. De ahí que Pedro le pregunta: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, verso 30, hace 4 días que estaba yo, escuche bien, que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, aleluya, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. ¿Cuántos están ayunando? ¿Sabe una cosa, amado? Cuando usted ayuna con descorazón a Dios, algo Dios tiene que hacer en su vida. A su nombre. La Biblia dice que este varón estaba en ayuna. Y este fue el tiempo de la revelación. Hay cosas que se rompen. Hay cosas que se van a romper en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Van a haber rompimiento. Oh, gloria a Dios. Cuando estamos en ayuna, las ligaduras se rompen. Dice la palabra Isaías 58. Amén, iglesia. A su nombre. Por eso el ayuno y la oración tienen que ser constantes en nuestra vida. No esperar que se haga un ayuno congregacional. Usted personalmente tiene que levantar ayuno. Usted tiene que orar. A su nombre, iglesia. Dice la palabra: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si usted se aleja de Dios, Dios se aleja de usted. Cornelio era un hombre de Dios que buscaba la intensidad en ayuno y oración. ¿Usted quiere poder? Ore y ayune. Busque la presencia de Dios. Cuando el creyente tiene la actitud apropiada, Dios en su tiempo responde a sus oraciones. Yo le decía a unas personas: ¿sabes cuánto tiempo duró Pablo para ejercer el ministerio? Mucho tiempo. Años. Más de 15 años. Y cuando ejerció el ministerio, no fueron los hombres. La Biblia dice: y dio el Espíritu Santo a apartarme a Pablo y a Bernabé. ¿Quién lo apartó? Espere que el Espíritu Santo lo aparte a usted. Muchos hombres van a comenzar a repartir el ministerio, porque en estos tiempos los hombres son especialistas. Tú eres misionero, tú eres evangelista, y a llamarte, tú eres pastor. Amado, deje que sea Dios que se lo dé. Deje que sea Dios que lo llame. Porque lo que es de Dios permanece. A su nombre, iglesia. Cornelio hace claro a Pedro que Dios articuló toda la serie de eventos que le trajeron a su casa para que les predicara el evangelio. El propósito de todo esto era que les predicara el evangelio. Oiga esto. ¿Por qué? Porque Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero la salvación viene a través de Jesús. Amén. Jesús es el intermediario entre Dios y el hombre, y no podemos llegar al Padre sino a través de Jesús. Dios tuvo misericordia de este hombre para que les predicaran a Jesús. Amén, iglesia, no una religión. Amén. En verdad, dice el verso 34-35, diciendo: en verdad comprendo, aleluya, esto está diciendo Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación
se agrada del que le teme y hace justicia. Escuche bien, importante señalar que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Si usted le teme a Dios, Dios se agrada de usted. ¿Entendió? Si usted tiene temor de Dios, Dios se agrada de usted. Pero si usted no tiene temor de Dios, Dios no se va a agradar de usted. De inmediato Pedro comienza a predicar la palabra a los reunidos en la casa de Cornelio. Cuando llega a la parte donde dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Estamos en el versículo 43. Amados, no hay duda de que en este momento todos los creyentes todos los oyentes creyeron en que Jesucristo había derramado su sangre inocente para pagar el precio por los pecados. El evangelio le fue ministrado, el evangelio le fue predicado. Y estos creyentes, escuche bien, estos creyeron en Jesucristo como su único Salvador y suficiente personal. Amén. Tan pronto ocurre la convicción, el Espíritu Santo cae sobre todo. Bautismo en el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados en el Espíritu antes de ser bautizados en agua. Qué lindo es Dios. ¿Cuánto anhelan el Espíritu Santo? ¿Usted lo anhela? Para anhelarlo hay que buscarlo. Usted no puede anhelarlo viviendo doble vida. Usted, para anhelar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le es dado a que le obedece. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Wow. Póngase sobre sus pies. Dice el verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Todo este escenario fue para salvar un hombre, su familia y unos amigos. Todo esto lo hizo Dios. Cuando usted busca a Dios de corazón, Dios va a hacer las cosas a su tiempo. Manténgase firme, iglesia, no dudando, porque Dios lo hará. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, Padre, te adoramos, te bendecimos. He predicado tu palabra, Dios mío. Señor, nos presentamos delante de ti. Mire este ejemplo de este hombre que la palabra lo llama temeroso. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos, Señor Dios. A no dudar de tu palabra, Dios mío. A permanecer firme. Ayúdanos a buscarte, Señor, en tu presencia, Señor. Pon ese deseo por el ayuno, por la oración, Dios mío. Señor, creemos que usted tiene todo en control, Señor. Todo, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice este pueblo, Jehová. Tú conoces la necesidad de este pueblo, Jehová. Y conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que tú obres, Señor. Si alguno es tan débil espiritualmente, fortalécelo, Señor. Aquellos que están desanimados, Señor, reprendemos todo desánimo en esta hora.
Señor, que sea usted mostrándole, Señor, que usted es real, Padre. Levántalo, dale fuerza al que no tiene fuerza, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos puedan ver tu gloria, Señor. Que ellos entiendan que a través de una relación, Dios mío, podemos ver cosas grandes. Podemos ver cosas poderosas, Jehová. Así como Cornelio, Señor. Porque tú te manifiestas, Señor, en aquellos que te buscan de todo corazón. Aquellos que se acercan a ti con sinceridad, Dios mío. Ayúdanos a ser sinceros delante de tu presencia. A no llevar doble vida, Señor. Ayúdanos a hacer lo mismo aquí en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en las calles, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida como tú quieres que la vivamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Santo su nombre. Hermano, ese radio que usted tiene de AM, por el que le está transmitiendo el enemigo, rómpalo. Para que esa frecuencia no llegue a su vida. Y hágase de un FM donde está la comunicación con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra predicada en esta tarde. Dios, permite que estas palabras, Dios, hayan hecho ecos en nuestra vida. Dios, que hayan sido sembradas, Dios, en nuestro entendimiento. Y que podamos, Dios, vivirla y ponerla en obra. Padre, este pueblo que atentamente ha escuchado, Dios mío, la administración de tu santa palabra, Dios. Te ruego, Señor, que al salir de este lugar, cada uno de nosotros vaya bajo la cobertura de tu presencia. Dios, que tus ángeles vayan delante quitando todo peligro, Señor. Y que la cobertura, Dios mío, aleluya, de tu Santo Espíritu, Dios, nos arrope y nos lleve a nuestros diferentes lugares, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos despedimos, Dios, de este lugar. Nunca más de tu presencia, Señor. Este pueblo, Dios mío, ahora levanta sus manos y te adora y te bendice. Y te dice gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que siga trayendo pastos frescos, Señor, en los labios de nuestro obispo, Dios, para que tu pueblo siga creciendo, Dios, en santidad, Dios mío, porque la santidad es la que nos dirige, Dios mío, hacia ti, y sin ella no te podemos ver nunca jamás. Gracias te damos, Dios, por este día, Dios. Bendice este pueblo, Señor. Y este pueblo que está esperando a tu Hijo Jesucristo en esta hora dice, amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos míos, les recordamos a los líderes, este jueves 23 será la reunión de líderes que se postergó, para que los líderes de la iglesia lo sepan. También el sábado 25 de enero tenemos retiro por el Ministerio de Niños, Cantos y Niños. Amén.